Bueno, hasta que por fin decidí revivir de la muerte y subir otro video, aunque en sí, eso no es importante. Lo que nos reúne el día de hoy, es un tema que involucra ciertos cambios en esta plataforma, cambios que de cierta forma afectarán a varios creadores de contenido. De lo que estaré hablando hoy, será de la ley Copa en YouTube. Antes de comenzar, les quiero avisar de antemano que este video es improvisado, por lo tanto no tendrá mucha edición. También les quiero decir que durante el resto del video usaré locuendo, debido a que, como dije en mi pestaña de comunidad, tengo problemas de salud, que no me permiten hablar mucho, así que, sin más interrupciones, comencemos. Bien, como dije anteriormente, hoy hablaré de la ley Copa en YouTube, y de qué forma puede llegar a afectar a los creadores de contenido. Y una forma de empezar este video sería preguntándose, ¿qué es la ley Copa? Pues, esta ley fue aprobada en 1998 por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, con el único fin de prevenir que los niños den información personal, como nombres, direcciones, números de teléfono, etcétera, etcétera. Bien, ahora, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué YouTube está haciendo esto? Pues, se podría decir que todo este dilema comenzó en septiembre de este año, cuando la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos penalizó a Google, debido a que YouTube estaba recopilando de forma ilegal los datos de los niños que hacían uso de su plataforma, por lo que YouTube decidió tomar medidas, y así fue, como el pasado 12 de noviembre, YouTube comenzó a enviar un correo a todos los creadores de contenido, pidiéndole a estos categorizar el contenido subido a su canal. Las categorías que podíamos elegir eran, contenido no apropiado para niños, contenido apropiado para niños, y la última categoría que era como una combinación entre ambas, ya que al elegir esta categoría, en vez de categorizar todo el canal, debías categorizar cada video subido. Cabe a destacar, que cada vez que subas un video, YouTube te pedirá categorizarlo. Bien, ahora, de seguro se estarán preguntando, ¿cuál es el problema con todo esto? Pues, uno de los problemas sería a la hora de subir un video, ya que, como dije anteriormente, YouTube pide que especifiques si el video que estás subiendo es para niños o no. Bien, ahora, si el video que estás subiendo, está dirigido a una audiencia infantil, pues, ese video va a tener muchas restricciones. Y de seguro se preguntarán, ¿cuáles son estas restricciones? Pues, al haber configurado tu contenido como creado para niños, YouTube restringirá ciertas funciones para cumplir con la ya antes mencionada, ley Copa. En sí, las restricciones que se han establecido en los vídeos son muchas, así que me limitaré a solo mencionar algunas. Entre estas restricciones, podemos encontrar la desaparición total de la caja de comentarios, la deshabilitación de las membresías del canal, la desaparición de las tarjetas de información y de las pantallas finales, e incluso quitarán la capacidad de poder guardar este tipo de vídeos en listas de reproducción. Y si todo tu canal está enfocado en un público infantil, al igual que con los vídeos, YouTube restringirá ciertas funciones del canal. En este caso, las funciones que está restringiendo YouTube son la campanita de notificaciones, la pestaña de comunidad del usuario y las historias. En otras palabras, YouTube te va a quitar la capacidad de poder interactuar con tus seguidores. Y lo peor de todo esto es que, además de haber restringido todas esas funciones, YouTube quitará la capacidad de poner anuncios personalizados en vídeos creados para niños, es decir, ya no se podrán generar ingresos con este tipo de vídeos. Lo cual, es algo bastante malo, debido a que, la fuente de ingresos de algunos creadores, viene de YouTube. Bien, ahora, una pregunta importante que debemos hacernos es, ¿qué es lo que Copa considera que es para niños? Pues, YouTube publicó un listado de razones por las cuales tu contenido puede ser catalogado como infantil, y se puede decir que dos de estas razones son alarmantes. La primera es, si los niños son el público principal o real del video. Esto quiere decir, que realmente no importa si tu contenido original no haya sido creado para niños, o que en tus vídeos hables de algún tema de interés adulto, si hay niños que lo ven, entonces YouTube considerará que tu contenido es para niños. Lo que significa, que cualquier contenido puede ser catalogado como contenido infantil, ya sean memes, videojuegos, ciencia, moda, etcétera, etcétera.
Bien, ahora, de seguro que ustedes creerán que, con niños se refieren a preescolares, pues, no, debido a que, según la ley Copa, los niños son aquellos individuos que no pasan de los 13 años, por lo que, no necesariamente tienen que ser preescolares para ser catalogado como contenido infantil. Y, aunque YouTube le está pidiendo ayuda a los creadores para clasificar su contenido, para evitar que los creadores indiquen que su contenido va dirigido a una audiencia infantil de forma intencional, y así evitar las restricciones de esta ley, YouTube va a hacer uso de su algoritmo para clasificar ciertos vídeos. Y, conociendo a YouTube, de seguro que va a clasificar de forma incorrecta los vídeos subidos, ya que el algoritmo de YouTube no es 100% confiable. Y también habrá más cosas que afectará de forma directa e indirecta a los usuarios de esta plataforma, pero si las nombro todas, el video se extendería mucho. Miren, sé que todo este asunto de la ley Copa se ve mal, pero, quién sabe, quizás los cambios solo serán leves, o al final todo esto tan solo sea una mentira, como lo del artículo 13. Y bueno, eso era todo lo que iba a decir al respecto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, y si quieren, también pueden seguirme en Twitter. Así que, adiós chicos, hasta el próximo video.